noches, bienvenidos a una historia a través de la música coral. Veo caras muy conocidas de la coral, socios, simpatizantes, amigos, vecinos de Torrelavega. Como he dicho, bienvenidos. El concierto didáctico de hoy, que es el número 3, va a estar presentado por el ponente Regino Mateo. Regino Mateo es músico, gestor cultural. Bueno, la verdad es que lo ha sido durante las últimas décadas, lo ha sido todo en el ámbito musical y coral, y es alguien muy indicado para esta actividad de hoy. Y hemos invitado al coro, a la coral a capela de Santander. El año que viene cumplen 40 años, con una trayectoria, con un repertorio exquisito, tocando distintos repertorios de distintas épocas, y que por lo tanto es ideal también para esta actividad de hoy. La actividad de hoy está encuadrada en el centenario de la Sociedad Coral de Torrelavega. Hace la número 28-29, nos quedan nada más que 2. Esperamos inaugurar el día 23 de septiembre la alegoría del canto coral en Pequeñeces, y ese día también por la noche aquí mismo, con la dirección de nuestro director, nuestro maestro Manuel Busquiza, celebrar, como en los últimos 33 años, 34 es esta edición, el concierto de Navidad. Nos sentimos muy orgullosos en la coral de haber llevado todo este año con tantas actividades de todo tipo, y desde luego esperamos que este concierto sea de su agrado. La idea de este concierto surgió hace casi 2 años, y en la comisión teníamos la idea de que hubiera durante este 2025 conciertos y conferencias, y estoy viendo aquí a Darío Fernández, que fue el que propuso que uniéramos ambos aspectos y que convirtiéramos las conferencias y los conciertos en conciertos didácticos. Así que, como decía, todos esperamos que sea de su agrado. Les pido que recibamos con un fuerte aplauso al ponente Regino Mateo, a capela, a la coral a capela, y a su director Manuel Galán. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Lo primero de todo, las cortesías, claro, que darles la bienvenida, porque siempre es cuando un coro se presenta y trata de hacer música, que es un placer preferiblemente compartido, pues hay un elemento imprescindible que es el público, ¿no? Así que sin público sería muy difícil y no tendría demasiado sentido el concierto. Y es importante también dar las gracias, por supuesto, a la parroquia de la Asunción, que nos recibe a todos esta tarde, y que es una parroquia muy abierta, porque ni somos los primeros que pasamos por aquí de cuestiones culturales, ni seguro que vamos a ser los últimos. Yo no lo voy a contar, pero incluso tengo anécdotas muy divertidas en algún concierto con una monja maronita chiflada y que yo acabé con tilas y esas cosas. Y por otro lado también, por supuesto, agradecer en nombre de la capela de Unión a la coral de Torrelavega, para además volverla a felicitar, porque 100 años solo se cumplen cada 100 años, y por tanto hasta dentro de 100 años no va a haber otro centenario de la coral. Eso es algo por
muy importante porque significa que ha habido toda una tradición cultural en Torlavega, toda una tradición vinculada a la música y al canto coral y que tiene mucho que ver además con una manera seria de trabajar y en los últimos años pues creo que siendo uno de los pilares del movimiento coral en Cantabria con su director Manuel Busquiza y con toda la tradición, familias de corales, ¿no? Entonces, hoy la recibimos y gracias, claro, por supuesto, a Capela, que se ha prestado también a estos conciertos didácticos en los que la idea era pues, dar una visión de la música coral desde diversos puntos de vista, los que habéis estado en los tres lo habéis ido viendo, la música más popular, etcétera, etcétera, y también hacer algunas reflexiones sobre la música coral, sobre lo que significa ser un coro, que es la parte que dijeron, vamos a buscar un pelma y el pelma soy yo. Entonces, bueno, pues vamos a arrancar un poquito por aquí. Y bueno, el programa, voy a salir cada 2 piezas a decir alguna cosita, no tengan miedo, soy pelma, pero intento ser prudente. Es un recorrido que estuvimos hablando, para que fuera un recorrido, a ver, no muy extenso, porque sería imposible. La historia de la música coral es tan larga como casi la historia del mundo, ¿no? Y de la música occidental. Si nos ponemos estrictos, pues solamente tendríamos unos 15 siglos a las espaldas para contar. Entonces, sería un poco largo contar 15 siglos. Así que hacemos, como por arte de magia, nos vamos a los orígenes de la música occidental, de la cultura musical de nuestra Europa. Nos vamos a un himno escrito por San Ambrosio de Milán, obispo de Milán, una de las liturgias que también desde el punto de vista musical se tejen en los diversos lugares de la cristiandad antes de la reforma gregoriana, que elaboran modelos de exposición musical distintos. El canto mozárabe en España, el canto benedictino en Sicilia, el canto ambrosiano en Milán, el canto celta en Irlanda, etcétera, etcétera, y que luego llega la famosa reforma gregoriana, que esto ya le sonará más a cuenta del canto gregoriano, unifica, recoge muchos elementos y hace que la primera gran tradición común de la música del occidente europeo se apoye también sobre composiciones anteriores, las interprete modificando los estilos y adoptándolas y de alguna manera creando contextos y un lenguaje muy particular que hoy tenemos un poco perdido, hoy para celebrar o para reflejar en la música tristeza, alegría, reflexión, tenemos otros códigos, pero los medievales también lo hacían y lo entendían muy bien. Y este himno que va a cantar la capela, perdón, eso de haber cantado en la competencia, a capela, es Veni Redemptor Gentium, ven Redentor del mundo, y es un himno pues muy propio porque también cuando estuvimos hablando pues Manuel Galán quería que en la medida de lo posible muchas obras fueran adecuadas para el momento del año que estamos viviendo, que es el ambiente, ¿no? Así que lo primero que van a interpretar es canto gregoriano, importante. Aunque ven muchas personas, van a cantar a una voz, porque el gregoriano más o menos a 2, sí, es un monodio, que luego se puede arreglar un poco. Pero la mono, porque en los institutos y eso los chavales se veían mucho. Entonces, cantando 20, ¿cómo me dices que es una voz? Cantan líneas de canto equivalentes, y eso es una voz. Es importante porque luego vamos a avanzar y vamos a pasar de la monodia a la polifonía. Y el siguiente tema que van a cantar, la siguiente pieza, es también muy navideña, muy de Pascua, muy de júbilo, que se alegre de los cristianos, los católicos. Es con Gaudeam Catholici, que es una pieza del Códice Calistino, una colección de piezas corales, de piezas vocales, también hay alguna instrumental, que nace a mediados del siglo XII y tiene que ver con el Camino de Santiago. Quizá, además de su vinculación con la península ibérica y con el Camino de Santiago, esa pieza es una pieza importantísima en la historia de la música, por un detalle que es la primera vez que descubrimos, que hemos encontrado una pieza compuesta para 3 voces. Que eso es algo pues, muy singular y que la convierte en una pieza muy conocida en el mundo coral, muy conocida en la historia de la música y en una referencia obligada. Así que empezamos por el principio y nos vamos al siglo IX-X con el Veni Redemptor Gentium y al siglo XII con la primera obra de la historia a 3 voces,
es España, con Gaudeam Catholici. Bueno, pues hemos arrancado de una forma muy interesante porque, aunque yo pensaba que era una pieza gregoriana estricta,
Tenía varios elementos de cómo se empiezan a incorporar voces en la música. Había un órgano, un pequeño conductus, o sea que era muy cuidado en cómo de pronto se empiezan a hacer voces. Porque lo primero que tendríamos que pensar sobre la música coral es volver, si estuvieron cuando hace ya algunos meses hablábamos de la música popular. Es decir, que la voz es algo que el ser humano tiene de natural desde que se puso de pie. Y la necesidad de imitar la naturaleza, de expresarse, en algún momento alguien descubrió que se podía cantar, que se podían hacer alturas. No sabemos cómo, si fue en Altamira, en Puente Viesgo, o en sabe Dios dónde, pero vamos a poner que fuera en Puente Viesgo, por ejemplo, que queda como muy bonito, en la Cueva de la Pasiega, porque así podemos cantar con montañesas. Lo primero fueron pues, canciones montañesas. Y durante mucho tiempo, la idea de juntar a gente para cantar significaba dar solemnidad a los actos, no solo a los religiosos, también a las celebraciones profanas. En cualquier cultura, todos han cantado, todos, algunos un poco menos. Dentro de las reformas, de las iglesias reformadas, hay una un poco aburrida, que es una que no mete música en los servicios religiosos, que son los calvinistas. Ellos en casa cantan, pero en la iglesia no, y se pierden, pues eso, yo creo que una parte importante, ¿no? Pero incluso hay muchas transformaciones culturales dentro de la iglesia y fuera también, que están estrictamente vinculadas a la música y casi siempre a la música vocal. Además, podríamos haber empezado con estas dos piezas también el concierto que hablaba de la música popular. Porque dirán, pero vamos a ver, si esto está en latín, si está súper estudiado, si es a voces, ya. Pero la escuela musical, el tipo de música, el estilo, la música modal, que se emplea tanto en el himno gregoriano como en el Gaudeam Catholici, posgregoriano, pregótico, es exactamente el mismo tipo de música que tenemos en las piezas populares más hundidas, más clavadas en la tradición. Por ejemplo, aquí en Cantabria, si a las farzas o a un picayo les pusiéramos una música religiosa, sonarían más o menos igual que esto, porque no se ha cortado la diferencia, no se ha marcado la diferencia ni entre música sacra y música profana. Por tanto, si oyéramos tocar el laúd y cantar a sus amantes, a Ricardo Corazón de León, también no sonaría así, no sonaría a Sabina, sonaría más bien así. Ni lo mismo que no diferenciaríamos entre código litúrgico o código seglar, tampoco diferenciaríamos entre código popular y código culto. Sin embargo, va a ir avanzando la música y a partir de aproximadamente el siglo XIV, empezamos a tener cortes, catedrales con mucho más poder económico. La música se empieza a escribir, bueno, ya le hago antes, pero la música empieza a tener elementos de técnica. Hay que leer música. La música escrita permite fijar códigos, memorizar las cosas y por lo tanto permite hacer un tipo de piezas mucho más, si se quiere, elaboradas, que exigen músicos mucho más cualificados, tanto para cantar como para tocar el órgano o tocar cualquier otro tipo de instrumentos, una viella, una zanfona, etcétera, etcétera. El órgano como especialmente vinculado a la música de iglesia, pero cualquier otro instrumento. Y ahí es el momento en que empieza a haber ese primer corte, que es el de la música popular y la música culta, dejan de ser lo mismo para empezar a ser hermanas, que no se van a separar del todo nunca, pero ya no son lo mismo. La música popular va a tener variaciones, va a basarse en la inestabilidad de la comunicación, y sin embargo la música culta está escrita. Es así. Podemos reinterpretarla, releerla, jugar con yo creo que se debería hacer de esta forma o de otra, pero hay alguien que ha dejado las notas puestas en un pentagrama o en un tetragrama. Así que, pasando hacia la música culta, nos saltamos el gótico y hacemos bien, porque el gótico, sobre todo si los franceses son muy complicados casi siempre para todo, pero cuando se ponen a hacer música ya por el 14, el 15, complican todo de una manera que bueno, que a lo mejor no está ni siquiera tan justificado.
Así que, en vez de irnos a los góticos italianos y franceses, que se pasaban un poco de complicados, lo que hacemos es venirnos para España. Y nos pasamos ya a finales del 15, principios del 16. Con dos músicos, dos compositores ya con nombre, porque ya también hemos perdido el elemento del anónimo de la Edad Media, Juan de la Encina y Francisco Guerrero, que están muy vinculados a la escuela renacentista española, una de las tres grandes escuelas del Renacimiento. Juan de la Encina es coetáneo, bueno, fue maestro de capilla de Isabel la Católica, es coetáneo de Isabel la Católica y trabajaba para ella. Pero hace una música de corte muy popular. Eso que decía antes de que, a pesar de que ya se ha separado el código culto y el código popular, siguen viajando muchas veces en encuentros de permanente influencia mutua, ¿no? De tal manera que Juan de la Encina es un gran especialista en villancicos, pero no en villancicos de Navidad. El villancico es una estrofa literaria y el villancico puede tener tema religioso, lo veremos luego con la segunda de las piezas de este bloque, o puede tener tema profano. En este caso, Juan de la Encina, de su Cancionero del Palacio, viene con él Pues que jamás olvidados. Francisco Guerrero, un poquito posterior y uno de los tres grandes nombres de la escuela renacentista española, que era uno de los tres puntos fijos de la gran música en el Renacimiento. El siglo de oro también lo fue para la música, aunque nos centramos demasiado en la literatura. Francisco de Guerrero trabajaba también con villancicos. Lo que hacía era villancicos, reinterpretaba a veces textos e incluso por piezas con código popular o con textos seglares, y los rehacía, como decía él en algún escrito, a lo divino. Y yo además, el que van a cantar, le tengo mucho cariño porque me examiné con él de primero de coral en el Conservatorio. Niño Dios, de amor herido, tan prestos enamoráis que apenas habéis nacido cuando de amores lloráis. Vamos a jugar también con la fantasía, que de vez en cuando viene bien. Puede que hasta lo compusiera en Santander. Esto es delirio mío, pero me gusta compartir mis delirios. Porque trabajaba como maestro de capilla en la Catedral de Sevilla, Guerrero. Y el arzobispo de Sevilla vino a Santander a recibir a una infanta del norte de Flandes que venía para casarse con Felipe II. Y hubo unas tormentas horribles que no la permitieron navegar, y el arzobispo de Sevilla estuvo alojándose, viviendo en Santander durante casi 8 meses, hasta, esto es llegar tarde a una cita, 8 meses, hasta que por fin la señora consiguió desembarcar en Santander. Como en general en aquella época eran modestos viajando, solían viajar con toda la corte, y alguien indispensable en la corte de un arzobispo era su maestro de capilla. Así que, ¿por qué no imaginarnos que a lo mejor Francisco Guerrero vino con el arzobispo a Santander y a lo mejor Niño Dios de amor herido salió en Santander? Esto valdría para una novela, pero queda muy gracioso y seguramente no sea verdad, pero podría serlo. Y además también, de nuevo, Guerrero, un compositor marcado por la línea clara, por esa transparencia de las voces que marca el Renacimiento, que marca un estilo muy bonito, que marca equilibrio, precisión, todo muy bien cuadrado, y que aparentemente es sencillo, pero no es nada sencillo. Meterse con los compositores del Renacimiento siempre es un desafío muy, muy, muy importante. Desde dentro de un coro se vive mucho, y seguro que esto lo habéis experimentado alguna vez, que cuando te pones a cantar en el Renacimiento, a estudiarlo, te pones a medir al principio, y cuando lo has medido todo de forma impecable, cada cantante termina uno el lunes y otro el jueves, porque hace falta otro tipo de, podríamos decir, swing para cantar el Renacimiento, y hace falta encajar de otra manera las voces. Hay que seguir evidentemente las indicaciones, pero hay que estar muy atento a todo el coro, porque si no, no funciona. Así que vamos a escuchar el villancico de Juan de la Encina, Pues que jamás olvidaros, y este, desde hoy un poco cantado, Niño Dios de amor herido.
y música, con el permiso del señor párroco, porque decía que hay grandes reformas y la música coral ha tenido una importancia fundamental en algunos momentos muy tensos de la historia de Occidente. Por ejemplo, la reforma luterana y la contrarreforma católica. Y a capella ha decidido venir, en primer lugar, a tocarme el corazón con mis dos compositores favoritos, Claudio Monteverdi y Johann Sebastian Bach, y a dejar que diga una pequeña excentricidad, como que Monteverdi es el principio de la música y Bach el final. Después de Bach todo es repetición y antes de Bach todo es preparación. Pero la música es un espacio muy pequeñito de un siglo y medio que va entre don Claudio y don Johann. Y esto es así. No lo voy a bajar nunca. Empiezo por Bach, porque de Bach, aunque la segunda, son dos en realidad, la segunda de las piezas de este bloque, la música barroca, el mundo de la emoción, obliga a trabajar la voz de otra forma distinta. Pero en el caso de Bach, Bach tiene unos ciertos problemas con la música, una música demasiado emocional. Le parece que es algo un poquito demasiado populista. Por el sur de Alemania, por la región de Turingia, que es de la que es originario Bach, y de la de Sajonia, que es donde compone el oratorio de Navidad, donde fusila el oratorio de Navidad, porque en realidad casi todo el oratorio de Navidad es autocopia, es reelaboración de cantatas y de piezas que ya había compuesto previamente, pero es que imagínense que cuando trabajaba en la ciudad de Leipzig, una de sus obligaciones era componer una cantata a la semana, además de muchas otras cosas. Y con ese ritmo o te copias a ti o copias a otros. No hay otra forma que reutilizar material que tengas guardado, etc. Y es lo que hace en el oratorio de Navidad, que es una obra espléndida, brillante, jubilosa, porque es para la Navidad, pero al mismo tiempo es lo que en música se llama un pastiche. Un pastiche porque es como un patchwork, ¿no?, de piezas de otros lugares. En este caso el coral es un guiño que Martín Lutero le hizo a la música coral. Para Lutero, la iglesia contra la que él se está rebelando, la gran iglesia romana, ha perdido el contacto con el pueblo y considera que es importante vivir de forma íntima la experiencia de la fe. En el fondo, resumiendo mucho, Paz de la Reforma significa eso. ¿Cómo damos parte al pueblo de Dios, a la comunidad de creyentes, en una celebración? No pueden celebrar, no pueden etc. Vamos a dejar que canten. Y como lo que queremos es que la comunidad cante, tenemos que crear una forma vocal que sea equilibrada, espiritual, meditativa y sencilla, pero armonizada. De manera que en cualquier iglesia de las que vieron trabajar a Bach o a otros compañeros de composiciones de la época en la Alemania luterana, pues en San Blas en Mulhausen, o en Santo Tomás en Leipzig, o en la que hoy se llama la iglesia de Bach en Arnstadt, ¿no?, aparece el elemento del coral. Algunos fueron compuestos, al menos la melodía y el texto, por el propio Martín Lutero. ¿Qué es un coral? Una pieza para música vocal, a cuatro voces, absolutamente sencilla, contenida. Busca que nos pleguemos hacia adentro y que meditemos en torno al texto que se está cantando. A cuatro voces: bajo, tenor, contralto, soprano, con una línea, con una conducción muy silábica. O sea, es una arquitectura casi perfecta, ¿no? Y tiene esa función. En las grandes obras vocales de Bach, como puede ser el oratorio de Navidad o puede ser la Pasión según San Mateo, al final hay que pensar que tenían algo de ejercicios teatrales. Está el evangelista, están los personajes que reseña el Evangelio cantados por los solistas,
está el gran coro, el profesional, el de la iglesia, el de la capilla, el Tomán en coro, en la capilla de música de Santo Tomás de Leipzig, representando la iglesia, la hija de Sion, y están, lo han visto muchas veces en las películas, como solo vemos películas de territorios reformados, cuando van a las iglesias, en las películas de Estados Unidos, y sacan los libritos de himnos de delante, y abren y dicen el número 12, y cantan todos, porque es la forma de tomar parte, de celebrar en común, y es algo tan arraigado que incluso el propio Bach, en su familia, primero con su padre, Ambrosius, después, cuando se quedó huérfano con 9 añitos, le tuteló su hermano, uno de los hermanos mayores, Johann Cristo, y la costumbre de la familia Bach era, en vez de rezar antes de comer, era cantar un coral antes de comer, ¿no? Es algo muy arraigado y muy vinculado a la Reforma protestante. Los católicos dicen hay que contraatacar. La Reforma ha invadido una parte importante del centro y el norte de Europa y necesitamos modificar nuestra liturgia. Y al modificar nuestra liturgia tenemos que buscar también qué hacer con la música. Tenemos músicos profesionales, iglesias enormes, compositores de primera división y un soporte teológico que va a ser el Concilio de Trento y la Contrarreforma. Si Lutero dice la iglesia es demasiado excesiva, demasiado lujosa y vamos a recogernos en el coral y en más elementos, lo que dice la Contrarreforma es que si quieres taza y media, que decías que mis celebraciones eran excesivas, sujétame. Y el barroco de la Contrarreforma es el estilo de una iglesia católica que, dicho en el mejor sentido de la palabra, se vuelve loca de belleza. Dice, vamos a hacer todo lo que nos decís que no se puede hacer. Vamos a convertir nuestras celebraciones en una gran fiesta de la fe, pero también de la belleza, del arte, de la emoción. Vamos a llenarlo todo de luces, de olores con las flores. Vamos a llamar a todos los sentidos. Y por supuesto, que la música suene, invada las bóvedas y nos deje a todos patidifusos. Y qué mejor lugar para dejar a todo el mundo patidifuso que la iglesia de San Marcos de Venecia, con una acústica excepcional, con 2 coros enfrentados y con una, ya lo he dicho, una acústica perfecta, con una acústica tan perfecta que parece un sistema de estos de alta fidelidad modernos. De tal manera que cuando los 2 coros suenan a todo volumen, invaden de forma absoluta el espacio, invaden a los oyentes, invaden a los fieles y los llenan de emoción. Y hay trucos vocales para llenar esa emoción. El gran barroco tiene algunos elementos que vamos a ver en la música de Monteverdi, los podríamos ver en música de Bach, que Bach algunas cosas las tiene muy católicas, pero aunque lo disimulan porque ya no es de la época de la Reforma dura, pero en Monteverdi sin duda, porque la misa a 4 voces de Monteverdi ya es casi de la segunda práctica, está al final, porque Monteverdi es un compositor que por la mañana se despertó renacentista y a mitad de la tarde decidió que iba a ser barroco, prácticamente se inventó la música barroca, utilizando algunos elementos expresivos fascinantes. Por una parte, el estilo representativo, la música imitando el texto, tratando de sugerir el texto. Por ejemplo, en una pieza de Monteverdi profana, un madrigal guerrero está hablando del amor que está rodeando un lugar para saltar, ¿no? Y empieza a utilizar lenguaje militar y de repente dice que suenan las trompetas al ataque y dicen tutti a cavallo, ¿no? Y de repente tenemos una trompetería tutti, 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 cavallo, 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 y la música va cabalgando mientras el amor ataca a la ciudad amurallada. Eso es el estilo representativo y eso aparece de una forma menos folclórica y mejor cantada en casi toda la obra de Monteverdi. El otro elemento que a mí me fascina del mundo que crea Monteverdi es la teoría de los afectos.
Los afectos es como llaman en la teoría de la música vocal barroca, y luego la contamina también a lo instrumental, a pequeños quiebros, pequeños movimientos de la melodía que al oyente del barroco le sugieren cosas. Por ejemplo, si tenemos un semitono descendente, inmediatamente sentimos frío, para la tristeza, para el abandono, para los lamentos, etc., ¿no? Es decir, hay pequeños movimientos, pequeños giros de la melodía que sugieren emociones y que el oyente avisado del barroco dice: la música me está diciendo si ahora debo estar alegre o debo estar triste, o debo estar serio o melancólico. En el caso del Kyrie, Señor, ten piedad, pues tenemos que estar entre melancólicos y penitentes. Así que no esperen los cascos del caballo, pero esperen afectos y representaciones de la melodía, porque Monteverdi es todo un maestro en pintar el texto a través de la música. Y vamos a tener además, como he dicho, a Monteverdi y a Bach. Y a esos casi hay que escucharlos de pie y con reverencia, pero les dejamos estar sentados.
Y avanzamos un poquito más, tejiendo además algunas líneas de contacto muy curiosas y muy bonitas, porque al fin y al cabo la historia del arte significa conocer a los que estuvieron por delante de ti y trabajar desde los maestros, ¿no? Algo que a veces se nos olvida y parece que nos inventamos el mundo. Mendelssohn, quizás el más conservador, el más tradicional de los músicos románticos alemanes de la primera generación de músicos románticos, sabía muy bien esto de que había que aprender de los maestros que te habían precedido, porque Mendelssohn ocupó el puesto de maestro de capilla en Santo Tomás de Leipzig, exactamente la misma iglesia en la que fue maestro de capilla, cantor Johann Sebastian Bach, autor de los corales. Johann Sebastian Bach había quedado no tan olvidado como a veces se nos quiere hacer pensar, pero es verdad que hay un estilo por el medio que no es especialmente barroco, es más bien lo contrario, como suele pasar, y está un poquito olvidado. Muchas, quizás algo en la tecla, los clavecinistas, los vocalistas, le mantenían, pero muchas de sus obras más importantes estaban totalmente perdidas en archivos e incluso desconocidas. Hay una leyenda urbana, no fue así, pero queda bonito, que dice que fue Mendelssohn el que recuperó la Pasión según San Mateo, porque, bueno, Mendelssohn era de familia como bien, ¿no? Y habían enviado al criado al mercado y iban a comprar, que saben que los alemanes comen cosas raras, iban a comer entrañas de vaca. Cada uno come lo que quiere. Y el carnicero prepara las entrañas de vaca para la familia Mendelssohn y las envuelve en papel pautado, papel de música, con música escrita. Y cuando el paquete llega a casa Mendelssohn dice, eso parece algo. Y resulta que eran las partichelas, las partes instrumentales de la Pasión según San Mateo. Y digo, uy, esto hay que buscarlo. Seguramente no fue así. Lo que sí es cierto es que Mendelssohn recuperó la Pasión según San Mateo, no en una carnicería de Leipzig, en los archivos de la Academia Musical de Berlín, y la rehizo para interpretarla al gusto romántico, y la interpretó, la dirigió en Berlín primero, y luego en Santo Tomás, en Leipzig de nuevo. Y eso fue un poco el origen del rescate de una de las obras más absolutamente soberbias de la historia de la música. Así que a Mendelssohn, aunque solo fuera por eso, deberíamos tenerle en el altar de la zona grande, ponemos a Bach, y luego en uno de los laterales a Mendelssohn, ¿no? Y a un plato de pulmón de vaca, por ejemplo, algo así para compaginar el símbolo. Por cierto, una cosa que no dije antes es que Bach tenía una caligrafía musical preciosa. Nadie escribía en el papel tan bonito como Bach y tan cuidado, porque el papel era carísimo. Y entonces, que siempre estaba mirando la pena, pues escribía con muchísimo cuidado para no cometer errores y ver una página manuscrita de los corales del oratorio de Navidad es una auténtica delicia. Si busquen por internet manuscrito de la Pasión según San Mateo, por ejemplo, y verán lo que es escribir música con precisión y de forma elegante como un señor. Pero Mendelssohn nos va a llevar a uno de los pocos momentos laicos, profanos, del concierto, a un poema, a una tradición muy bonita de la música romántica, que es el lied, la canción acompañada normalmente, pero hay lied corales. A los románticos les gusta mucho la poesía y les gusta mucho la música, y encuentran un género para compartir. De tal manera que tanto Brahms como Mendelssohn componen canciones corales sobre poemas y luego para una voz o un dúo pues vamos a tener a absolutas delicias preparadas por Schubert o por Schumann. Pero bueno, en este caso estamos revisando la música coral y está muy bien viajar al lied coral, ¿no? En este caso, Abschied von Walden, Despedida de los bosques, de Felix Mendelssohn. Va a ser la segunda de las piezas, porque he vuelto a hacer el quiebre raro de antes, de presentar primero la segunda
y luego la primera, pero necesitaba casar a Mendelssohn con Bach. La primera va a ser un motete, Domine quando veneris. Es un motete fúnebre, pero vale también muy adecuado para el Adviento, porque es cuando vendrás, Señor. Y por tanto en el Adviento, en la preparación de la venida de la Navidad, es un texto perfectamente adecuado. Está firmado por Juan Antonio García de Carrasqueda. Si Mendelssohn era el más conservador de los románticos, la Iglesia española, las capillas de música españolas del siglo XVIII eran mucho más conservadoras que las de la zona de Centro Europa, que las alemanas, y por tanto aquí el estilo galante, el clasicismo no cuajó tanto, porque había una especie de barroco tardío, de rococó, que además se vio muy influido porque la Iglesia española decidió que los villancicos, los que ya se hacían en la Iglesia, eran un poco irreverentes. Claro, no piensen en lo que tenemos como villancico en la cabeza, o sí, porque hombre, pero mira cómo beben los peces en el río, no es que sea lo más solemne que uno puede cantar, ¿no? Pero esto lo sabéis vosotros perfectamente, que seguro que habéis cantado muchos, y yo también. Claro, los villancicos para celebrar no solo la Navidad, también el Corpus, las fiestas de los santos, etc. En el siglo XVII y XVIII se convirtieron en piezas religioso-burlescas y se llenaron de gitanas que robaban niños, era todo muy políticamente incorrecto, de negras que iban al portal de Belén a recibir al niño completamente borrachas y llamándose cosas como colacha mandinga, imitando la manera de hablar de los esclavos de Guinea, que se usaba en el teatro español, y te encuentras, no sé, en la Catedral de Valencia, un vamos primo y adolemo, un infante rubio y blanco, blanco, vaya blanco, que negro le tiznaremos. Traducido de ser, vamos primo y adoremos a ese niño rubio y blanco, pues si es blanco, que vaya blanco, que nosotros le mancharemos de negro. Esto vuelve a ser muy políticamente incorrecto, pero es nuestro siglo XVIII. Y hubo un momento en que los obispos españoles dijeron, esas juergas son un poco. Y dijeron, nada, la música tiene que volver a ser seria. Y decidieron sustituir los villancicos por motetes y por canciones de nuevo en latín y que fueran un poquito más serenas. En esa época, precisamente, donde compone todavía algún villancico en lengua vernácula, en castellano, pero ya no tan desilvanado como estos otros, está Juan Antonio García de Carrasqueda, maestro de capilla, primer maestro de capilla de la recién constituida Catedral de Santander. Un riojano con estudios internacionales, que pasó por Nápoles, que tenía una formación musical excedente, que conocía el estilo del Pergolesi, que en algunas piezas parece que está haciendo pequeñas arias de ópera y que tiene un talento melódico importante, que se pasa media vida discutiendo, regateando primero para conseguir mejores pagos y mejores músicos en una catedral que era recién constituida y por tanto más bien pobre, y regateando con el ecónomo y discutiendo mucho por cuestiones teológicas con el obispo. De hecho, fíjense que el obispo dio orden a los maestros de capilla, se les entierra en las iglesias, en las catedrales o en los monasterios donde han trabajado. Pues a Carrasquedo no le dejaron ser enterrado en la catedral, le enterraron en el cementerio de San Francisco. Yo creo que el Ayuntamiento de Santander funciona tan mal porque está encima del antiguo cementerio y yo creo que el espíritu de Carrasquedo anda haciendo barrabasadas por los pasillos. Pero no le dio porque era ilustrado, le acusaban de ser afrancesado y el obispo Méndez de Luarca era un poquito integrista, vamos a dejarlo así, ¿no? Pero es muy bonito, ¿no? Que además muchos de los cantantes de a capella fueron protagonistas de primera línea en la época de cuando el Incur Cegnave, primero Emilio Casares, un musicólogo que se encuentra algunas piezas firmadas por Juan Antonio García de Carrasquedo, maestro de capilla de la Catedral de Santander, del que nadie tenía noticia,
y empiezan a recuperarse, incursionar, empieza a ir de monasterio en catedral en otra catedral, y se localizan varias misas, motetes, algún villancico, como decía, y se recupera la música de Carrasquedo, que es bonita. No es Bach, pero es un compositor más que digno, con una preparación sólida, y quién sabe lo que hubiera podido hacer si hubiera tenido otras directrices eclesiásticas que le hubieran permitido desarrollar más los textos, etc., y si hubiera tenido una capilla catedralicia más sólida y con un buen coro, unos buenos cantantes y unos buenos instrumentistas. En cualquier caso, personalmente agradezco a Capella que a la hora de elaborar este programa pues hayáis elegido a nuestro compositor, riojano pero menos, el buey de donde pase, ya saben, a nuestro compositor García de Carrasquedo para este repaso por la historia de la música coral, ¿no? Que pues, seguramente hace mucho que no suena en Torlavega y está bien que suene.
nos vamos aproximando al final. Quedan 2 piezas, pero antes de hablar un poquito de ellas voy a dar algunas indicaciones de uso. Una es que después de estas 2 piezas, pues si aplauden así con un poco de cariño, pues yo creo que la capela se va a animar a cantar un villancico, así para darle un poco el punto navideño, pero solo, claro, si se lo piden, ya saben que los Disney no se regalan porque nada. Además también es un momento importante porque la Coral de Torrelavega quiere agradecer a Capella su participación en los actos de este centenario, y entonces entre el final del concierto y la posible propina pues van a venir el director del coro de la Coral de Torrelavega, Manuel Busquiza, y José Ignacio Terán, a entregar un pequeño obsequio de recuerdo a Capella y un pin también de recuerdo para cada uno de los coralistas con el logo, con el motivo del centenario. Por lo demás, venimos al siglo XX. Había que terminar un poco en los tiempos actuales. Bueno, una es del siglo XX y la otra es del siglo XXI. Son ya nuestros contemporáneos. Con uno de ellos hemos compartido planeta casi todos los que estamos aquí. Y con el otro todos porque está bien. Se trata del francés Fernand Laloux y el estonio Arvo Pärt. En el caso de Fernand Laloux van a interpretar un himno eucarístico, el Tantum Ergo, que es el final de un himno dedicado a la exaltación, la celebración de la Eucaristía, que escribió Santo Tomás de Aquino y que se llama Pañelín, que además por cuestiones teológicas y etcétera, le conocerán por Mocedades, que fue el pan de lengua más famoso, ¿no? Tantum Ergo Sacramento, que se canta el Jueves Santo, además es un himno, bueno, también el Corpus, en los momentos de celebración del misterio eucarístico dentro de la Iglesia. Es muy interesante también Tantum Ergo porque estamos entrando ya en el siglo XX, y el siglo XX ha generado unas músicas de vanguardia con unos niveles de tensión estética muy importante. También han afectado a la música coral. De hecho, hay obras en el siglo XX de una dificultad tanto interpretativa como auditiva brutal en el mundo coral y en otros. Pero además, las vanguardias han sido especialmente duras con los coros, porque aunque las estéticas puedan ser muy radicales, si tú estás en una orquesta y tu partitura dice que tienes que tocar un re bemol chocando con un do natural y con un sol para poner un tritono y una segunda menor, que es lo que más raya el oído del mundo, y las dos juntas, pues el piano te lo hace perfectamente. El sonido será duro, pero el piano lo clava. El violín y la viola en la orquesta lo clavan. Pero, ay señor, afinar un tritono o afinar una segunda menor. Los coros parece que se rompen. No sé, es una sensación que cuando yo he estado cantando en coro tenía esa sensación de que aquello, tenías un nivel de tensión intentando sostener una nota que estaba pegándose con todas las del coro, y que parecía que algo en ti te obligaba a decir aguanta, porque como te despistes subes medio tono para que vuelva a sonar bonito, ¿no? O sea, son piezas muy tremendas. Podría poner el ejemplo ya de Masacre, el Requiem del Viento, por ejemplo, ¿no? Son muy duras de cantar, pero también ha habido compositores y movimientos que han decidido que había que devolver un poco a los coros el placer de cantar y a los oyentes el placer de escuchar, que no todo tenía que ser ruptura, radicalización. En el caso del Tantum Ergo, que vamos a ver, de Fernand Laloux, pertenece al movimiento que se conoce del motu proprio, que también es un movimiento que no con este compositor tiene mucha vinculación con Cantabria, porque los grandes emisarios del motu proprio en España fue la Escola Cantor de la Universidad Pontificia de Comillas, la escolanía de la Universidad Pontificia de Comillas. El motu proprio, de la manera adecuada, traducido, procede de una instrucción de Traditionibus de San Pío X, un papa que tampoco era especialmente moderno, y que le parecía que también, de nuevo,
antes con la época de la Reforma del 18 en España, que la música se estaba volviendo, también la música litúrgica, demasiado teatral, que estaba demasiado contaminada, en este caso de ópera, y que aquello no era la forma adecuada de cantar en una iglesia. Por eso indican en esta instrucción cómo es la forma adecuada de cantar en una iglesia. Que sepáis que no lo vais a hacer bien. Porque en primer lugar, bueno, se puede cantar gregoriano, polifonía renacentista o imitaciones, renovaciones de las polifonías renacentistas. Hasta ahí vamos bien. En latín, vamos bien. Las mujeres no pueden cantar. Ya estamos incordiando. Y los hombres de conducta reprobable tampoco. Ustedes sabrán. Además, hay que ir con vestimenta clerical, con traje talar y sobrepedir, así que tampoco. Y bueno, la música no puede ser teatral, ni apoteósica, ni exageradamente expresiva. Vamos bien, así que tenemos un 5 raspado, vamos a dejarlo pasar por esta vez, pero la forma de cantar obligaba a ser una escolanía. Era el movimiento de las escolanías, y por eso aquí tuvimos al padre Otaño, al padre Prieto, o en otros contextos a la luz, con esta idea de recuperar una cierta seriedad, una cierta severidad litúrgica, ¿no? Esto es del siglo XX y sin embargo les va a recordar mucho algunas de las cosas que hemos escuchado al principio del viaje. También nos va a resultar sorprendentemente bonito, aunque aquí ya hay disonancias y hay otro tipo de expresividad, el danos la paz del Señor, da pacem Domino de Arvo Pärt, un compositor estonio, nacido en 1935, pero que aún vive, 80 y 90 años. Da pacem Domino es una preciosidad. A mí, lo comentaba antes con Manuel Galán, es una pieza que me da una serenidad, una sensación apacible, la pongo mucho en casa, porque me parece una pieza magistral, pero detrás hay toda una historia. En lo musical, Arvo Pärt, que comienza en las vanguardias estas, que hacen cosas raras, hay un momento en que dice: para ser moderno, a día de hoy, lo más moderno es sonar antiguo. Y recupera intervalos y sonoridades de esa época que dije antes que era tan complicada, el gótico, de tal manera que si nos despistamos un poco podemos escuchar a un compositor vivo pensando que estamos de viaje en el siglo XV. Si luego pones más atención, es evidente que en el siglo XV no lo hubieran hecho, pero el resultado sonoro, el cómo mezclan las notas, nos lleva a esas iglesias del siglo XV, gótico tardío. Por otro lado, antes también comentaba una pequeña anécdota. Yo creo recordar, y para algunas cosas tengo memoria, y quizá puede ser una, que Jordi Savall, que es el que había encargado esta pieza, dijo que la primera vez que la iban a interpretar fue en el Palacio de Festivales de Santander. Lo ofrecieron como propina. Y contó que él hacía mucho tiempo, que él hace música antigua, pero quería colaborar con Arvo Pärt, le había encargado alguna pieza. Haznos una pieza para la Capella Real de Cataluña o para cualquiera de mis conjuntos. Y él pues lo iba dejando. Pues no se le ocurría, hoy no tenía compromisos más urgentes. Y de pronto, en 2004, se producen los atentados de Madrid del 11 de marzo. Y la noticia vuela por todo el mundo. Y Arvo Pärt pone la radio en Estonia y oye que en Madrid han saltado por los aires 3 trenes. Y le espeluzna, se queda noqueado. No puede dormir y por la noche recuerda un viejo himno para desear la paz de una vieja iglesia de Polonia. Y sobre ese himno, el Da Pacem Domino, decide que es el momento para componer. Llama a Jordi Savall y le dice: dame 2 días que no tengo. Y de ahí viene este Da Pacem Domino, que háganme caso, escúchenlo así como si no hubiera un mañana, pensando en todo lo que les he dicho. Y
y ya verán cómo es como un chute de paz en el alma. Es una cosa absolutamente maravillosa. Así que bueno, yo por mi parte ya el papel del PELMA se acaba aquí y pues agradecerle su atención, volver a felicitar los 100 años a la coral y por supuesto volver a reiterar las gracias. Ahora además por el concierto y por compartir vuestra música con nosotros a toda la gente de Acapela. Muchas gracias y buenas noches.
Bueno, para nosotros siempre es un placer que estéis aquí. No hace mucho que estuvisteis en la otra iglesia cantando también en nuestro ciclo de música religiosa, que es lo que hace 2 años. Es lo que hace 2 años. Cantáis muy bien, muy bonito todo lo que hacéis, es que siempre es un placer escucharos. Nos alegra muchísimo que estéis en este acto del centenario. Estamos casi en el final, llevamos un año casi de festejos. Estamos todos un poco agotados ya, pero bueno, estamos todavía en el centenario. Y bueno, pues ojalá vosotros vais a cumplir 40 años, me decía antes el director, pues que hagáis muchos más. Porque 100 años, como decía antes el presentador, o Regino, creo que fue Regino, 100 años los hacen todos los días, pero 40 tampoco. 40 tampoco. Así es que muchísimas gracias por estar aquí, que tengáis una feliz Navidad y que estemos todos en un año próspero y propicio para todo el arte que nos hace mucha falta. Muchísimas gracias. Yo, en representación del coro, solo quiero dar las gracias a la Coral de Torlavega, a la centenaria Coral de Torlavega, por habernos permitido poder estar aquí hoy, celebrando un poquito también ese centenario y formar parte un poco también de su pequeña historia, gran historia, con este concierto que hemos dado didáctico a mano con Regina, que ha sido un placer. Creo que hemos aprendido muchísimo sobre la historia de la música coral. Y simplemente me gustaría, pues eso, despedirnos un poco ya que estamos en el ambiente porque la Navidad empieza antes, ¿no? Pero bueno, a partir del día, a lo mejor unos días ya empieza en serio con las luces, con todo, vamos a cantarles un villancico que bueno, es uno de los más representativos así, y que escucharán muchas veces en los escaparates por ahí, en la música que nos bombardean los grandes producciones comerciales, de Ferris Naugel. Este y otros muchos villancicos ingleses, este coro fue el primero que los cantó en Santander, con la suerte de cazar por ahí un libreto de villancicos ingleses. Y me acuerdo siempre de la época aquella en que éramos jovencísimos todavía, por el año no sé, 86 nacimos, pues era 87, 88, por ahí, que decían algunos de los coros de mayores de entonces y tal, Navidades para estar con la familia, no cantando por ahí, encima, ya cantamos todo el año, no sé qué, no sé cuántos, ¿no? Ahora nadie se libra de querer cantar cosas en Navidad, cosas navideñas, y bueno, nosotros hemos participado todas las Navidades de aquí para allá, y bueno, o sea, al año que viene cumplimos 40, que no es broma para nosotros, porque somos los que comenzamos, muchos de nosotros, el coro en el año 86, y antes también, que nos conocimos en coros pretéritos, ¿no? Así que bueno, vamos a cambiar ya de onda y vamos a empezar con la Navidad musical por nuestra parte ya. Cantamos el primer villancico de nuestra Navidad 2025. Gracias, pasando lo mejor posible y como decía antes Manuel, pues bueno, a ver si el año que viene no falta nadie a la siguiente convocatoria de Navidades, que tenemos algún proyecto por ahí que comentar, a lo mejor podemos hacer alguna cosa un poco especial aquí también en Torlavega, no todo en Santander, que a veces saben, hay cosas interesantes que poder traer aquí a Torlavega a lo grande. Vamos a ver si nos sale bien la jugada y feliz Navidad.